Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de un actor que ha conquistado corazones a nivel global, un hombre que ha roto récords de audiencia y generado un revuelo mediático pocas veces visto. Sí, hablo de Can Yaman, el galán turco que ha revolucionado la televisión y el mundo del espectáculo. En este vídeo, no solo vamos a repasar su trayectoria, sino que vamos a desentrañar el misterio, a descubrir el secreto detrás de su éxito arrollador. Vamos a analizar su talento, su carisma, sus decisiones estratégicas y, por supuesto, esa conexión especial que tiene con el público. ¿Cuál es la fórmula mágica que lo ha catapultado a la fama internacional? ¿Qué lo diferencia de otros actores? ¿Y cómo ha logrado mantenerse en la cima a pesar de la presión y las expectativas? Si son fans de Can Yaman, o simplemente sienten curiosidad por saber más sobre este fenómeno cultural, este es el vídeo que estaban esperando. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y mis opiniones, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman. Solo el nombre evoca imágenes de pasión, intensidad y una presencia magnética en pantalla. Pero detrás de esa imagen de galán, hay mucho más que un rostro bonito y una sonrisa encantadora. Hay una historia de esfuerzo, dedicación y una inteligencia emocional que lo ha convertido en un verdadero líder de opinión. Vamos a profundizar en cada una de estas facetas para entender el hombre detrás del personaje. Su carrera comenzó en Turquía con papeles en series de televisión que, si bien le dieron cierta popularidad, no lo catapultaron inmediatamente al estrellato. Es crucial entender este periodo inicial, porque forjó en él una base sólida. Antes de ser el rostro reconocido a nivel mundial, Can Yaman se enfrentó a audiciones fallidas, papeles menores y la dura competencia del mercado televisivo turco. Esta etapa le enseñó la importancia de la perseverancia y la necesidad de pulir constantemente sus habilidades. Series como *Gönül İleri* y *İnadına Aşk* le permitieron ganar experiencia y desarrollar su presencia en pantalla, aunque no fueron el trampolín definitivo hacia la fama. Aprendió a trabajar en equipo, a seguir las indicaciones de los directores y a construir personajes creíbles, habilidades que serían cruciales para su éxito posterior. Fue con *Erkencikus, pájaro soñador, que el mundo empezó a fijarse en él. Su interpretación de Candibit, un fotógrafo aventurero y apasionado, resonó con el público a nivel global. La química con su CEO protagonista, Demet Özdemir, fue innegable y contribuyó enormemente al éxito de la serie. Esta química no fue solo un golpe de suerte, fue el resultado de un arduo trabajo y una conexión genuina entre los actores. Se rumorea que pasaron mucho tiempo juntos fuera del set, conociéndose y construyendo una relación de amistad que se tradujo en una química explosiva en pantalla. Los gestos, las miradas y las interacciones entre Can y Sanem, los personajes principales, se sentían auténticos y creíbles, lo que enganchó al público desde el primer episodio. Pero más allá de la química en pantalla, Can Yaman demostró una capacidad actoral impresionante, capaz de transmitir emociones complejas con una mirada, un gesto, una simple sonrisa. No se limitó a interpretar un galán, le dio profundidad y complejidad a su personaje, explorando sus vulnerabilidades y contradicciones. Candibit era un hombre fuerte e independiente, pero también tenía un lado sensible y vulnerable, que Can Yaman supo mostrar con maestría. Esta capacidad para transmitir emociones sutiles y complejas es una de las claves de su éxito como actor. Pero, ¿qué hizo que *Erkencikus* fuera un fenómeno tan grande? Creo que la respuesta reside en varios factores. En primer lugar, la serie ofrecía una narrativa fresca y optimista, un escape de la realidad que muchos buscaban en medio de tiempos difíciles. La historia de amor entre Can y Sanem era un cuento de hadas moderno, lleno de romance, humor y situaciones divertidas. La serie transmitía un mensaje positivo sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir tus sueños, lo que resonó con el público en un momento de incertidumbre y ansiedad. En segundo lugar, la producción era impecable con paisajes impresionantes, una banda sonora pegadiza y un vestuario que marcaba tendencia. La serie se filmó en locaciones espectaculares en Estambul y otras regiones de Turquía, mostrando la belleza y el encanto del país.
La banda sonora, con canciones románticas y pegadizas, se convirtió en un éxito instantáneo y contribuyó a crear una atmósfera mágica y envolvente. El vestuario de los personajes, especialmente el de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, marcó tendencia y se convirtió en objeto de deseo para muchas espectadoras. Y por último, pero no menos importante, la presencia de Can Yaman, que con su carisma y su talento, elevó la serie a otro nivel. Su carisma natural y su presencia imponente en pantalla lo convirtieron en un ídolo instantáneo. Su sonrisa, su mirada y su forma de moverse cautivaron al público, que no podía quitarle los ojos de encima. Pero más allá de su atractivo físico, Can Yaman demostró una capacidad actoral impresionante, capaz de transmitir emociones complejas con una mirada, un gesto, una simple sonrisa. Después del éxito de Erkencicus Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. Sus fans se multiplicaron por millones y sus redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y cariño. Pero lejos de dormirse en los laureles, Can Yaman decidió seguir desafiándose a sí mismo y buscando nuevos retos. Entendió que la fama es efímera y que para mantenerse en la cima era necesario reinventarse constantemente y asumir nuevos desafíos. Se mudó a Italia, donde aprendió italiano y protagonizó Sandokan una ambiciosa adaptación de la clásica novela de aventuras. Este papel representó un cambio radical en su carrera, ya que le exigió una preparación física intensa y una interpretación más profunda y compleja. Aprender italiano no fue tarea fácil, pero Can Yaman demostró su dedicación y perseverancia, sumergiéndose en el idioma y la cultura italiana. Para prepararse para el papel de Sandokan, se sometió a un entrenamiento físico riguroso, aprendiendo artes marciales y técnicas de combate. También estudió la historia y la cultura de la época en la que se desarrolla la novela, para comprender mejor a su personaje y darle mayor autenticidad a su interpretación. Sandokan aún no ha sido estrenada, pero las expectativas son altísimas y muchos esperan que este papel consolide a Can Yaman como un actor de talla mundial. Este proyecto representa un punto de inflexión en su carrera, ya que le permite demostrar su versatilidad como actor y alejarse de la imagen de galán romántico que lo había catapultado a la fama. El papel de Sandokan es un desafío actoral que exige una gran preparación física y emocional, y Can Yaman está dispuesto a darlo todo para estar a la altura de las expectativas. Pero el éxito de Can Yaman no se limita a su talento actoral. También es un hombre de negocios astuto y un filántropo comprometido. Ha lanzado su propia línea de perfumes, Can Yaman Manía que ha sido un éxito de ventas en varios países. Esta incursión en el mundo empresarial demuestra su visión estratégica y su capacidad para diversificar sus fuentes de ingresos. Can Yaman Manía no es solo una línea de perfumes, es una marca que representa su personalidad y su estilo de vida. Los perfumes están inspirados en sus viajes, sus pasiones y sus valores, y han sido creados en colaboración con perfumistas de renombre. Y ha creado la asociación Can Yaman for Children que se dedica a ayudar a niños desfavorecidos en Italia y Turquía. Esta iniciativa filantrópica demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Can Yaman for Children apoya a niños en situación de vulnerabilidad, proporcionándoles acceso a educación, atención médica y alimentación. La asociación también organiza eventos y actividades para promover el bienestar y el desarrollo de los niños. Esta faceta filantrópica de Can Yaman es fundamental para entender su éxito. No se trata solo de un actor guapo y talentoso, sino de una persona comprometida con el mundo que lo rodea, que utiliza su plataforma para hacer el bien y marcar la diferencia. Sus fans lo admiran no solo por su trabajo en la pantalla, sino también por su calidad humana y su compromiso social. Esta conexión emocional con sus fans es una de las claves de su popularidad y su éxito a largo plazo. Otro aspecto clave del éxito de Can Yaman es su cercanía con sus fans. A pesar de su fama internacional, siempre se ha mostrado accesible y cercano a sus seguidores. Responde a sus mensajes en las redes sociales, participa en eventos y convenciones, e incluso ha llegado a invitar a algunos de sus fans a conocerlo en persona. Esta interacción directa con sus fans fortalece su vínculo y crea un sentido de comunidad en torno a su figura. Esta cercanía con el público es una de las claves de su popularidad. Sus fans se sienten parte de su vida, lo ven como un amigo, un confidente, un modelo a seguir. Y Can Yaman ha sabido cultivar esta relación con cariño y dedicación.
Esta estrategia de comunicación directa con sus fans le permite mantener una imagen auténtica y genuina, lo que contribuye a consolidar su popularidad y su éxito a largo plazo. Pero como toda figura pública, Can también ha enfrentado críticas y controversias. Algunos lo han acusado de ser demasiado egocéntrico y de explotar su imagen de galán. Otros han cuestionado sus decisiones profesionales y su vida personal. Es inevitable que una figura pública como Can sea objeto de críticas y controversias. Sin embargo, la forma en que ha manejado estas situaciones ha sido clave para mantener su imagen y su reputación. Sin embargo, Can ha sabido lidiar con estas críticas con elegancia y madurez. No se ha dejado afectar por los comentarios negativos y ha seguido trabajando duro para demostrar su talento y su valía. Ha aprendido a separar la crítica constructiva de la mera difamación y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo y sus fans. Esta resiliencia y esta capacidad para mantener la calma bajo presión son cualidades que lo distinguen como un líder y un modelo a seguir. Es importante destacar que el camino al éxito nunca es fácil, y Can no ha sido una excepción. Ha tenido que superar obstáculos, enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Pero su perseverancia, su dedicación y su talento le han permitido alcanzar sus metas y convertirse en una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro y determinación se pueden lograr los sueños. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el secreto del éxito de Can? Creo que no hay una sola respuesta, sino una combinación de varios factores. Su talento actoral, su carisma, su inteligencia emocional, su cercanía con sus fans, su compromiso social y su capacidad para reinventarse constantemente son algunos de los ingredientes de esta fórmula mágica. Pero quizás el factor más importante de todos sea su pasión por lo que hace. Can ama su trabajo, disfruta interpretando personajes, conectando con el público y contando historias. Y esa pasión se transmite en cada uno de sus proyectos, contagiando a sus fans y generando un impacto duradero. Esta pasión es el motor que lo impulsa a seguir creciendo y superándose a sí mismo. En definitiva, Can es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un fenómeno cultural, un líder de opinión y un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Su historia es una inspiración y una prueba de que con esfuerzo, dedicación y pasión, se pueden alcanzar las metas más ambiciosas. Es un ejemplo de que con trabajo duro y determinación se pueden lograr los sueños. Entonces repasemos brevemente lo que hemos descubierto hoy. Hemos visto cómo Can pasó de ser un actor prometedor en Turquía a una estrella internacional gracias a su talento, carisma y una serie de decisiones estratégicas. Hemos analizado su éxito en Erkencicus y su ambicioso proyecto Sandokan. Hemos explorado su faceta filantrópica y su cercanía con sus fans. Y hemos descubierto que el secreto de su éxito reside en una combinación de talento, pasión, dedicación y compromiso social. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre Can y su camino al éxito. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que más admiran de Can? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Y qué creen que le depara el futuro? Déjenme sus comentarios y compartan sus ideas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, el éxito no es un destino, sino un camino. Sigan trabajando duro, persigan sus sueños y nunca se rindan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Y no olviden, Can nos ha demostrado que con pasión y dedicación, los límites solo existen en nuestra mente. Hasta la próxima.